Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, nuestra emisión está enfocada en el diseño de un órgano especializado para combatir la corrupción en México. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Rogelio Gómez Hermosillo. Rogelio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Eres investigador asociado de GESOC, ¿verdad? Soy investigador asociado de GESOC, participo en la Red por la Rendición de Cuentas y bueno, toda mi vida en cuestiones de democracia y rendición de cuentas. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. También nos acompaña el doctor José Roldán Chopa. Pepe, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Juan. Yo estoy como profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE. Rogelio, ¿cuáles serían las características que debería tener un órgano para combatir la corrupción en México? Autonomía y eficacia. Así. Es decir, yo creo que la corrupción es uno de los grandes males de nuestro país. Casi que mucha gente está resignada frente a ella, lo vemos como algo natural y casi inevitable, lo cual también es muy triste porque genera, digamos, un conjunto no solo de costos económicos, sino si pensamos en las condiciones de seguridad y lo que la corrupción le hace, digamos, al aparato de seguridad o al combate a la pobreza, en fin, es una circunstancia que nos afecta mucho. Entonces, al Estado. Erosiona el Estado, lo público. Digamos que no tenemos mucha cultura política democrática y algo que afecta mucho esa cultura política democrática es esta sensación de corrupción y entonces el alejamiento frente a los asuntos públicos. Pero digamos, entonces, se necesita autonomía, lo cual es un concepto muy fácil de decir y muy complejo de operativizar, pero ciertamente si va a ser un órgano anticorrupción del Estado, requerimos que no sea capturado por los intereses políticos de ningún tipo, ni del gobierno en turno, pero tampoco de la oposición, y ahí siempre estaría como la tensión dentro de eso. Y eficacia porque necesitamos hacer algo frente a la corrupción de México muy pronto, porque tenemos demasiada institucionalidad que puede funcionar, pero sin los resultados que la sociedad requiere. José, ¿es adecuado crear un órgano adicional del Estado mexicano con el fin de combatir la corrupción? ¿No es suficiente con el andamiaje que ya tenemos? Lo que tenemos ahora creo que ha tenido insuficiencias. Y bueno, yo creo que sí es importante tener como una palanca institucional de nuevo tipo. Y en eso creo que el pensar en un órgano anticorrupción podría ser una alternativa. Por supuesto, siempre y cuando esté dotada de ciertos elementos institucionales que la hagan adecuada. A los que mencionaba Rogelio, yo agregaría dos. Uno tiene que ver con la objetividad con la cual podría funcionar o debería funcionar. Y por otra parte también... Que no se use para persecuciones políticas o... Así es. Y por supuesto, uno de los elementos que es importante es lo que llamaríamos el apego a la legalidad. Entonces, en la medida en que las actuaciones de este órgano sean objetivas, no sean sospechosas, como lo son actualmente las de la Secretaría de Función Pública, de que cuando se castiga es porque ha caído en desgracia algún funcionario, o bien si no se castiga es porque hay un solapamiento y una impunidad, entonces en la medida que haya objetividad, entonces habrá una ganancia en confianza y confiabilidad de las instituciones. Y la otra cuestión tiene que ver con la idoneidad de los equipamientos institucionales del órgano frente a las diversas manifestaciones de la corrupción. Porque no es solamente un problema de combatir al malo, ¿no? No es un problema de sacar la manzana podrida de la canasta y evitar que se contamine. En muchos casos, la corrupción tiene que ver con un problema de la canasta, ¿no? Es decir, hay cierto contexto y ciertos alicientes en lo que está sucediendo, que es probable que una persona, aunque no quiera estar en medio de una red de corrupción,
se ve involucrada en, y entonces es muy complicado solamente pensar que son las puras decisiones individuales las que van a resolver el problema. Rogelio, ¿qué nos ha pasado en México? Salen casos en la opinión pública como el de Oceanografía, otro de Comisión Federal de Electricidad, otro de aviones vinculados a la presidencia de la República en el sexenio anterior con el Estado Mayor, y todos nos enteramos por tanto instituciones en el extranjero como reportes de prensa en Estados Unidos. Estamos haciendo una especie como de importación de órganos anticorrupción, outsourcing del tema. ¿Qué es lo que sucede? Sí, yo creo que es una de las variantes, digamos, que está afectando, que no tenemos instituciones creíbles que, amparadas en la ley, realmente cumplan una función preventiva y que podamos llevar a sus últimas consecuencias los procesos en un debido proceso legal y nos centremos del resultado, porque tenemos la doble circunstancia, es decir, poca gente que es procesada debidamente y hallada culpable, si lo es, y algunos deben serlo, porque ciertamente hay corrupción en México, y un juicio sumario de medios de comunicación donde de entrada todo funcionario es corrupto hasta que demuestre lo contrario. Es decir, sí estamos como en una circunstancia donde la canasta, donde la lógica de los incentivos está generando una cuestión muy seria. No hay contrapesos a la corrupción, pero tampoco hay castigo. Entonces, la impunidad que vivimos a nivel más general y que afecta la seguridad ciudadana y afecta con secuestros y con narcotráfico y violencia, también afecta la vida pública porque tampoco tenemos capacidad del Estado de Derecho para procesar a los delincuentes de la corrupción. Entonces, ahí me parece que está básicamente el asunto. Por eso la Red por la Rendición de Cuentas habla como de un sistema completo de rendición de cuentas, donde un órgano de esta naturaleza sería una pieza importante, sobre todo porque ciertamente la función pública, bueno, además ahorita está en la congeladora, pero nunca fue demasiado eficaz. Entonces, bajo esa doble circunstancia y de que la Auditoría Superior tiene un mandato, digamos, de revisión de la cuenta pública, no general, digamos, del Estado, del comportamiento y de la gestión pública, la administración pública en su conjunto, que es donde se gesta la corrupción. No solo es un asunto de cuenta pública, es un asunto de gestión pública, la administración de lo que es de todos. Entonces, yo creo que ahí es donde creo que hace sentido este compromiso que desgraciadamente año y medio y no se ha cumplido. Un compromiso de campaña del presidente electo, Enrique Peña Nieto, que evidentemente pasa por el Congreso, requiere una ley, requiere incluso, en fin, pero que no se ve para cuándo. Ese me parece que es el asunto. Entonces vamos a seguir con los medios de comunicación y básicamente con los reportajes del exterior, sí, siendo el escándalo que no abona a combatir la corrupción, que más bien creo que abona al cinismo y a un poco esta impotencia, esta realidad, el escepticismo. Sí. José, hablaba Rogelio del rol constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, que es la revisión de la cuenta pública al final del ejercicio fiscal. Sin embargo, hay una percepción colectiva de que es un órgano anticorrupción. ¿De qué manera se puede comunicar o cerrar esa brecha entre el mandato estrictamente legal de la auditoría y la percepción o las expectativas de los ciudadanos? Bueno, yo creo que la auditoría tiene una función relevantísima y por supuesto tiene que ver con el tema de corrupción como el posible resultado de lo que realicen. Pero no es un órgano anticorrupción, es decir, su función, su mandato central, su mandato constitucional no es el de combatir la corrupción, sino, como su nombre lo indica, llevar a cabo una etapa, la etapa final de la revisión de la cuenta pública y a partir de la información que se obtiene del ejercicio de sus funciones es posible tener datos o información más dura de conductas indebidas, algunas de las cuales pueden realizarse o pueden significarse como actos de corrupción. Y a partir de ahí entonces se activan una serie de facultades que tiene la propia auditoría. Ahora, lo que planteaba Rogelio tiene que ver con el tema y es cómo se va a comunicar con el resto de instituciones.
Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el órgano que necesita México para combatir la corrupción. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre el órgano que necesita México para combatir la corrupción. José, en el segmento anterior nos decías y empezaste a delinear cuál debería ser la relación entre este órgano, que todavía no existe, estamos haciendo aquí un ejercicio de imaginación institucional, y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál sería la relación entre ambos organismos? La auditoría tiene una función relevante y es que a partir de la información se puedan derivar consecuencias. Entonces, si hay un acto de corrupción, entonces se activan algunas de las facultades, por ejemplo, la de poder presentar denuncias, la de poder iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, o bien una muy relevante que tiene la auditoría y es el procedimiento resarcitorio. Entonces, si hay una conducta que dañe el erario, que dañe el patrimonio público, la auditoría por sí puede llevar a cabo y entonces recuperar esto que puede ser la pérdida. Pero viene otra parte, y es una de las limitaciones que tiene la auditoría, y es la periodicidad con la cual se lleva a cabo, y por tanto los tiempos no necesariamente colocan a la auditoría en la condición de actuar oportunamente, ¿no? Y sobre todo de actuar una modificación y ver las redes. Para permitirle a la auditoría actuar con mayor pertinencia en el tiempo del ciclo de gasto. Una de ellas tiene que ver con estas posibles auditorías extraordinarias y demás, en donde abreviarían el tiempo. Pero ahí es donde puede entrar también la conexión que tiene con otros órganos, con los órganos encargados de perseguir los delitos, la recientemente establecida en la Constitución Fiscalía contra la Corrupción, que ve las cosas penales, pero por otra parte también el posible órgano anticorrupción. Entonces ahí viene una parte, ¿qué función tendrían los auditores internos? ¿Qué función tendría el órgano anticorrupción? ¿Qué función tendría la auditoría? ¿O qué función tendrían los fiscales anticorrupción? Ahí entramos pues a una constelación de posibles combinaciones. Rogelio, cuando ustedes fundaron Alianza Cívica, ¿hace cuánto? 20 años ahora. 20 años. Vivíamos en un país muy distinto, con una democracia muy cerrada, no existía la Auditoría Superior de la Federación, no teníamos ley de transparencia, una de las razones por las que ustedes fundan Alianza Cívica es justo para avanzar la democracia, la competencia electoral. Han cambiado muchísimas cosas a mucho mérito de luchadores cívicos como tú, Alianza Cívica, pero el tema de la corrupción, ese no le hemos logrado cambiar ni el diseño ni el impacto que tiene en nuestra vida pública. Sí, la verdad es que pensábamos que, siguiendo a los teóricos, la democracia nos podría dar pesos y contrapesos para poder tener mejores herramientas frente a la corrupción, y todas estas cuestiones de transparencia podrían contribuir, y lo han hecho. O sea, yo sí creo que hemos avanzado mucho como país. El asunto es que en este tema sí la sociedad, y ahí sí yo también, somos muy escépticos, porque ya realmente las consecuencias de cómo enfrentar la corrupción, los casos más graves, los que se prueben conforme a derecho, y tener por lo mismo, acabando con la impunidad, tienes un efecto preventivo muy relevante, sí no nos ha ido bien. La verdad es que descubrimos que la corrupción es patrimonio de un partido político, nunca lo fue, y que tiene mucho más que ver con la canasta, que tiene mucho más que ver con el arreglo institucional. Y digamos, si combino los dos temas de Alianza Cívica, rendición de cuentas y elecciones, tampoco había IFE, que ahora es INE, sí. ¿No? Por eso empezó toda esta historia de la observación electoral. Ahora incluso hay incentivo a que quizá no haya, no sé si todos los casos sean de corrupción individual, pero claramente hay una corrupción política por la lógica de la competencia electoral. O sea, uno de los incentivos para conseguir dinero en contratos, en este tipo de obras y de manejos, ya puede ser incluso conservar la pureza de la persona, porque lo está haciendo por la causa, ¿no?
supuestamente colectiva, no se me queda tan claro que al final así lo sea, y al final sabemos que las cosas se cruzan en la práctica, pero lo que quiero decir es la alternancia y la competencia de partidos nos dio, por eso yo subrayaba la autonomía del órgano, lo cual no es que yo tenga la solución de cómo se va a conseguir, pero por lo menos hay que plantearlo, es decir, es difícil pensar en un órgano anticorrupción que dependa del gobierno en turno o de los partidos de oposición, o sea, no tenemos esta dinámica. Transgrede una captura. El principio de autonomía que mencionaste Así al es, principio del programa. y evitaría, o sea, no podríamos, o sea, no nos daría el resultado, estaría sujeto a negociaciones, que perdería la capacidad técnica, el principio de legalidad básico. En fin, nosotros pensamos entonces que se requiere avanzar en este tipo de órgano, ciertamente para que cumpla una función preventiva, sistémica, no solo las personas, no solo actos de personas, que por supuesto deben ser castigados, y con un contrapeso, con un complemento indispensable en el aparato de procuración de justicia. Es decir, si no hay un aparato de procuración de justicia con capacidad de investigación y procesamiento frente a un juez, no va a haber auditoría técnica, estudio, pliego de responsabilidades que nos lleve a solucionar la problemática de corrupción que estamos viendo. Y ciertamente no todos los casos son de cárcel, pero bueno, hacer de las inhabilitaciones es una cosa seria, ¿no? O sea, ¿cuántos funcionarios estarán en funciones en diferentes órdenes de gobierno habiéndose inhabilitado en otro? Es decir, tenemos un problema de arquitectura institucional en detalles muy concretos que le quitan mucha posibilidad a lo que sí tenemos, leyes de transparencia, auditoría superior. De alguna manera creo que todavía sigue vigente el servicio civil de carrera, espero. Entonces, este tipo de piezas que podrían pegar un presupuesto por resultados, sí, evaluación de programas, es decir, si uno ve, México puede presumir en cualquier foro con una serie de instituciones, lo que no puede presumir es los resultados finales que dan porque no se conectan. Yo creo que ahí está parte de la problemática, ¿sí? José, se dice en definiciones académicas que sin sanción no puede haber rendición de cuentas. ¿Dónde está el eslabón de la procuración de justicia justo en este enorme reto de combatir la corrupción en México? Bueno, yo creo que hay un primer gran problema y es que la Procuraduría no ha desarrollado un aparato técnico especializado en investigaciones. Ahí, por supuesto, hay una gran carencia. Y eso lleva a los sonados fracasos en las investigaciones y en los procesamientos finales y, por supuesto, una gran frustración social. Luego tiene que ver también con la misma arquitectura del proceso penal, y es que la corrupción, a diferencia de, por ejemplo, el robo de un automóvil, pareciera ser que es un delito sin víctimas. Es decir, mientras si nos roban un automóvil a cualquiera de nosotros y el Ministerio Público no consigna al juez, podríamos impugnar la decisión del Ministerio Público y obligarlo a que consigne. Cuando es un caso de corrupción, no hay víctimas. Es decir, nadie puede impugnar esa omisión. Y entonces se llega a lo que los economistas llaman como la tragedia de los comunes. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre corrupción en México y el diseño institucional que necesitamos para combatir este mal. Ahora volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con los diseños institucionales. ¿Qué organismos necesitamos para combatir la corrupción en México? José, en el segmento anterior nos hablabas de la tragedia de los comunes y el tiempo no te dejó definir qué implica esto. ¿Cuál es el concepto de la tragedia de los comunes en la discusión de la corrupción en México? Siempre sucede, tenemos el tiempo. Ahora, el tema en México es que tenemos que hacer cosas y muy rápido, ¿no? Para que no nos coman los tiempos. En el programa y en la República, claro, ¿no? Estaba leyendo un libro que se llama Ética para náufragos, de un José Antonio Marina, y decía, bueno, todos vamos en un barco, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un punto, pero tenemos las termitas. Imaginemos que las termitas son la corrupción. En algún momento las termitas se
como en el barco y terminamos siendo náufragos, ¿no? Y tiene que ver con cómo cuidamos el barco, ¿no? Es decir, algo que es de todos, tenemos que defenderlo, y esto tiene varias aristas, ¿no? En ocasiones me da la impresión de que quienes tienen la capacidad de decidir pareciera ser que lo que buscan es obtener un beneficio. Leí en la prensa el tema de qué es lo que está pasando en el presupuesto de egresos de la Federación con los gastos etiquetados, que los mismos diputados en un ejercicio de planeación, de política pública, establecen ciertos gastos que después entran a un hoyo negro. Entonces, y ahí no estamos cuidando lo común, lo que es de todos, ¿no? Y estamos estableciendo un mecanismo o un contexto que es una aliciente para la corrupción. ¿Esto es a nivel de los estados o municipios o también y a nivel también de la federación, ¿no? Y a nivel también de la federación. Entonces, el combate a la corrupción tiene que ver con esto, ¿no? Inclusive en la legislación, cómo podemos garantizar o evitar que haya, por ejemplo, reglas o juridificación o formalización de ciertos pactos corruptos, ¿no? Los contratos colectivos que establecen la regla en la cual un puesto de trabajo puede ser heredado, es una regla corrupta que se convierte en derecho, ¿no? Entonces, no es solamente el que vaya en contra de la legalidad, a veces la misma legalidad establece y formaliza prácticas corruptas. Y regresando un poco al tema de lo criminal, de lo penal, es importante, por ejemplo, que el órgano anticorrupción o la misma auditoría tenga a su cargo estos mecanismos para ejercer la defensa de los derechos de las víctimas, porque aquí las víctimas somos todos. Entonces, el órgano anticorrupción debería tener la facultad de impugnar el no ejercicio de la acción penal cuando el Ministerio Público, por una cuestión meramente discrecional, no lo haga. Entonces, yo creo que a través de eso tenemos que ir cuidando esto que es de todos y, por supuesto, vías de acceso directo a los ciudadanos y de impugnación también por entes que procuran el interés público. Rogelio, hablabas de las características que debe tener este órgano, autonomía y eficacia. José Roldán le agregó idoneidad y objetividad. ¿Cuál sería el órgano ideal que a ti te daría, no sé si tranquilidad, tal vez es pedirte demasiado, pero cierta expectativa de que esto va a cambiar en un plazo razonable de tiempo, así como las otras cosas que hemos visto que han cambiado en nuestra vida pública, en el ámbito electoral, en el ámbito de transparencia? Mira, yo creo que, si lo pongo por contraste, la preocupación es que no esté pasando nada, que llevemos 18 meses con una propuesta semicongelada en la que parece que nadie tiene prisa. No tiene prisa el Ejecutivo, no tienen prisa los partidos, no suena bien. Entonces, pero en fin, sí, vamos al asunto de cómo nos hemos imaginado. En prioridad política las señales no son buenas. No son nada buenas, ¿no? Y la verdad es que la prioridad a la competitividad, la prioridad a la seguridad ciudadana no se logran si no arreglamos este asunto, por lo menos en sus aspectos más graves, en sus aspectos más que afectan más a la población y al Estado. Pero entonces, necesitamos un órgano ciertamente autónomo que fije criterios, que tenga enfoque preventivo y sistémico. Yo creo que es un órgano colegiado y necesitamos darle autonomía por una vía que me parece que es que los servidores públicos que asuman la responsabilidad no sean nombrados por el gobierno, y ahí tenemos el problema, tampoco por los partidos, lo cual sería imposible. Entonces tenemos que encontrar ahí un mecanismo, pero digamos, tenemos el caso del IFETEL y la nueva COFESE, la Comisión Federal de Competencia, que fue un proceso muy técnico, muy riguroso, ¿no? Por ahí se puede hacer, porque tenemos el ejemplo reciente del Instituto de Transparencia, el llamado NoIFI, que empezó con un proceso muy técnico y al final quizá no resultó del todo. La política pesó. Siempre pesa, pero el asunto es que pese en la lógica de la democracia, es decir, que pese, lo que pero nos no conviene a todos, ¿no? Y no a uno en particular, bajo la lógica de pesos y contrapesos, bajo la lógica de una democracia en la que ganamos todos porque cuidamos el barco de las termitas, es decir, y no porque cuidamos el interés de los compromisos que hice la semana pasada o el año pasado. Ese tipo de dinámica política es la que nos está afectando. Y ciertamente muy cercano a la participación ciudadana, yo creo que
hay propuestas entonces para mejorar la iniciativa que fue enviada. El punto es cuándo se va a tomar en serio en la Cámara la elaboración del dictamen, y aunque tenga que regresarse, en fin, o que se reinicie por completo el proceso, se cumpla este compromiso, porque lo que estamos es en un mundo muy, muy feo. La función pública está congelada, los órganos internos de control están sueltos, es decir, en ese sentido, no es que fuera bueno lo anterior, pero estamos atrás de ese paso anterior. Y ese paso hacia atrás fue con la condición de crear un órgano anticorrupción. Exactamente. Entonces, yo sí creo que ahí lo primero que necesitamos es urgir a que se agilice el proceso, que se corrijan las deficiencias, y esto que decíamos, que tenga una visión sistémica, digamos, de complementariedad con las otras instituciones, que vaya fijando criterios. Creo que eso puede ser muy importante, y que esté abocado básicamente a los temas de corrupción y a faltas administrativas graves que de alguna manera son corrupción. O sea, el control de normatividad hecho por burócratas es lo peor que le puedes hacer. Esa es mi experiencia como servidor público y como dirigente ciudadano. O sea, la mejor forma de simular que estás aplicando la ley es pensar que el control de normatividad es de todo y sobre todo. Hay prioridades, hay aspectos clave de mejora, hay lugares donde claramente se trafican las influencias, se generan los diezmos, los moches, todo este asunto de corrupción. Ahí es donde hay que poner, digamos, la prioridad en un enfoque preventivo, y por supuesto con sanciones que puedan aplicarse en un debido proceso judicial, lo más expedito posible, pero debido proceso al fin y al cabo. Se nos está acabando el tiempo, José, pero me gustaría escuchar tu visión sobre la necesidad de crear un ministerio público especializado en temas de corrupción. Sí, me parece que es necesario. Si la corrupción adquiere tantos matices y es un fenómeno tan complejo que mientras más especializado y mucho más integral sea el que se dedica, tendría un mejor resultado. Entonces, por supuesto, me parece que es importante. ¿Y que estaría dentro del órgano anticorrupción? No necesariamente. Como el Ministerio Público tiene una función penal, digamos, la institución que sería más adecuada sería la Procuraduría o la Fiscalía General, que es la actual denominación. Sí, pues claro. Con inteligencia financiera, ¿no? O sea, si queremos atacar el lavado de dinero, hay que atacar el lavado de dinero de la corrupción. O sea, al fin y al cabo, los bancos y el dinero fluye por los mismos carriles, es decir, ¿no? Sí. Pues Rogelio Gómez Hermosillo, José Roldán Chopa, un gusto tenerlos aquí, una conversación en la que espero a ustedes les haya sido tan rica e interesante como me resultó a mí. Esto fue Pesos y Contrapesos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Invitamos a los profesionistas, académicos, estudiantes y público en general a participar en el Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Las bases se encuentran en www.asf.gov.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.